Bueno, a ver, ayer hubo elecciones en la capital federal, estas elecciones adelantadas que la verdad es que traen un montón de consecuencias y no tuvimos tiempo todavía de hablar de las consecuencias de cómo votó la gente que votó en 2015, a ver si podemos ver la placa en todas las comunas, tanto 2015, Claudio, como 2017, había ganado el PRO. Después empieza a haber un corrimiento donde en los sectores del sur de la ciudad, donde había hecho pie, y ahí hay un punto muy importante, sí, donde había hecho pie el PRO, desplazando al peronismo, el peronismo empieza a recuperar lugares. Ahora, esa mancha celeste, que esta vez era verde en realidad, claro, pero es celeste, ves que se sigue ampliando. Y los lugares... O sea, empezó en 2021, ¿podés ir para atrás, Lari, y mostrar todo de nuevo? Empezó en 2021 empezó en el sur de Buenos Aires a hacerse ver, fíjense cuando aparece, hacerse ver el, digamos, peronismo. 2019. Esto es peronismo, lo 2019 azul. Pero era una hegemonía del PRO, ¿no? Exactamente. 2019 empieza a aparecer otra vez el peronismo recuperando lugares de los sectores del sur de la ciudad. Luego, en 2021, aparece un pequeño retroceso, pero no es muy potente, y empieza a ganar espacios. 2023 ya tiene una presencia empieza a retroceder importante. el PRO. Este es lo que empieza a ver. Claro. Empieza a retroceder el PRO. Ese lugar en el que el PRO empieza a retroceder, tanto en el centro de la ciudad como en la franja del sur, lo empieza a ocupar nuevamente el peronismo. Y en la zona norte y oeste empieza a ganar lugar la Libertad Avanza. Mira, te dijo Milei, Mariel, el que se pintaba de amarillo ahora se pinta de violeta. Hablando de territorios, y es tal cual. Es tal cual. Y ahora una cuestión en relación a lo que decían recién, que en el 23, si nosotros nos acordamos la interna entre Lustó y Jorge Macri, ya Lustó le ganó prácticamente en todas las comunas. Entonces el PRO puro, que era Jorge Macri, le costó ganar la elección. Entonces ya ahí veías que el PRO no era lo mismo que antes, ¿no? Absolutamente. Más la fragmentación, digo, si uno mira, es que el PRO empezó a incorporar aliados más potentes, donde hasta el 2021 había dejado afuera al radicalismo de Lustó, lo incorporó después en la última elección para ganar, pero ya ahora se fragmentó en 5 partes. Claro. Esto es una fragmentación absoluta. En medio del avance que va teniendo y ocupando a sus propios votantes, captando a los propios votantes del PRO, la Libertad Avanza. Ahora, más allá del PRO, Claudio y Mariel, hay algunos partidos que no existieron en cuanto a legisladores. No hay legislador, no va a haber legisladores del radicalismo y vimos todo un aparato y una idea de reflotar la importancia de las generaciones más jóvenes y tampoco candidatos de la coalición cívica, o sea que los aliados del PRO también perdieron. Tampoco. A ver, me parece que en esto era un poco lo que decía Liotti también antes, ¿no? El tema de que la sinergia en la política es complicada. A veces no es que sumando todos los candidatos te daría lo que daría el gobierno. Ahí pero están por viendo otra parte, lo que claro, queda, pero los que están de la Unión Cívica Radical ahí debajo del graf, ojo, que son anteriores, lo mismo Son los del anteriores. Frente de Izquierda, no es de ahora, ¿eh? No es de ahora, pero creció la representación del peronismo. Este es un punto que llama y va a ser una complicación para la gobernabilidad de Jorge Macri. Si os mirás hoy cómo queda ese hemiciclo queda con un predominio que va del centropopulismo del peronismo hacia la izquierda y donde para negociar va a tener muchas dificultades. Ayer Jorge Macri festejaba porque decía, crecimos más entre los propios. Claro, crecemos entre los propios, pero es muy difícil explicarlo. ¿Qué quiso decir? Que antes lo que tenía era que eran aliados y algunos que eran propios y se habían ido, como los que responden a Patricia Bullrich. Lo cierto es que este número absoluto que él cuenta como un elemento... ¿Propios de quién? ¿Propios de Macri? O sea, Macri. Claro, eso es la cuenta que hace, pero es una cuenta que está teñida de una parcialidad que en términos reales no le asegura ni gobernabilidad ni le da proyecto. ¿Por qué? Básicamente porque emergieron 2 partidos acá, o 2 sectores, que están dispuestos a ir a darle batalla para conquistar la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2027. Los dos. Tanto la Libertad Avanza como el peronismo sienten hoy que ese baluarte inabordable que era el PRO en la ciudad de Buenos Aires, hoy está a punto de
fenecer. Y ese lugar es el que van a ir a buscar. Entonces, para Jorge Macri, los próximos 2 años y medio de gestión van a ser altamente desafiantes para conseguir sacar leyes en la legislatura para que le aprueben ni más ni menos que el presupuesto que ya en la elección pasada fue el motivo de ruptura de la Libertad Avanza y del hostigamiento del sector mascarinista de la Libertad Avanza. El purismo del PRO no sirvió. Esto de aislarse, digamos, terminaron aislados cuando quisieron, como dice Claudio, tener solamente los propios. Fíjate que en el 2023, Juntos por el Cambio tenía un músculo más importante, con lo cual tenían 30 de 60 legisladores. La mitad. Hoy tienen 10, o sea, es el partido de gobierno, tiene 10 legisladores, y hoy decíamos, ¿qué festeja Larreta? Fíjate, Larreta solo con su alma tiene 5 legisladores. Entraron 3 en la elección de ayer. Claro, ¿cómo lo iba a festejar si el PRO tiene 10? ¿Y cómo se para Milei frente a esto, no? En su momento hizo un cambio y decidió ir por el PRO. ¿Y ahora qué dice? ¿Espera el llamado de Mauricio Macri? Digamos, no espero nada, digamos, o sea, los que quieren venir, vienen y abrazan la... ¿Pero lo tiene que llamar el presidente Macri? Bueno, mira cómo lo llama. Bueno, claramente, ya lo había dicho antes, se están yendo solos. Entonces, este es el tema de dónde mira Milei. Yo no te voy a hacer un acuerdo ahora, cuidado, porque lo que viene es la elección de verdad, porque queda la composición del Congreso sobre el cual él necesita tener lo más cercano a estar del quórum o de la mayoría, por un lado, y por otro lado la elección de la provincia de Buenos Aires, que es la batalla para ver si derrota al kirchnerismo. Si no logra trasvasar los votos que hoy conserva el macrismo, va a ser un problema para dar la batalla esa. A mí me da la impresión de lo que él está esperando es que den el salto los dirigentes que están conversando con él y están conversando con Sebastián Pareja y que quieren dar el salto independientemente de lo que decida Macri. Son unos cuantos, son conocidos. A ver si lo que dijo hoy más temprano, porque más temprano habló de esta cuestión, representa un poco cuál es la estrategia de Milei. Mirá. No, digo, las cosas graves las dijo él, yo no dije nada grave sobre él. Yo lo único que hago es, si usted me pega, digamos, yo me voy a defender. O sea, yo creo en el principio de una agresión, eso no quiere decir que yo sea un pelotudo que me deje pegarse, digamos, sin respuesta. Si usted me agrede, yo digo, me voy a defender. ¿Lo van a invitar a Macri a hacer un acuerdo para la provincia de Buenos Aires? Digo, ese acuerdo está avanzando independientemente de Macri. Eso está avanzado independientemente de Macri. Digo, ¿o acaso ignoran las fotos en las que estaba mi hermana, Sebastián Pareja, Lule Menem, digamos, Cristian Ritondo, el Colo Santilli y José Luis Espert? Digo, ¿que no las vieron las fotos? Esto va más allá de Macri. Usted insiste con un acuerdo de dirigentes. Sí, obviamente, claro. Y digamos, lo que pasa es que, bueno, quizás Macri deba entender que su momento pasó. Bueno, a ver, el acuerdo, dijo, avanza independientemente de Macri. ¿Sabés qué hay que mirar acá? 2005. 2005, cuando Néstor Kirchner se llevó al dualdismo. Empezó con José Pampuro, que fue su ministro de Defensa, y atrás se fue el dualdismo. Y a Duhalde lo jubiló. Esto es lo que acaba de decir hoy Javier Milei. O sea, se lleva a los dirigentes, mientras tanto Macri está esperando algún tipo de señal, pero se lleva a los dirigentes sin pasar por Macri. Exactamente. ¿Qué le queda a Macri? Bueno, en realidad, el constituirse como un referente testimonial o usar poder de daño. Esto es lo que le queda hoy a Macri. Me interesa mucho lo que dijiste recién, pero vamos a hablar después del poder de daño. Mariel, ¿vos coincidís en que está haciendo lo mismo que Kirchner con Duhalde? Sí, totalmente, totalmente. Y no lo deja... A ver, lo que pasa es que el mismo PRO lo puso en estos términos. Esto era contarse las costillas y a ver quién tenía más músculo para enfrentar al kirchnerismo. Ellos apalancaron la campaña de Milei, porque ellos mismos pusieron ese eslogan. A ver, escúchame. Habló Macri también en las últimas horas después de la derrota y dijo algo que no sé si se parece o no al poder de daño del que habla Claudio. Escuchémoslo.
Una propuesta, Javier, porque por ahí lo ve a la noche, ¿no? Digo, Javier, yo dejo de llorar por las maldades y perversiones de tu entorno, y si vos dejás de llorar por las cosas que dicen los periodistas y los economistas. Hacemos un acuerdo. La idea parece piola, pero no parece realista, ¿no? Que él realmente ahora se ponga a defender por encima de todo a los economistas y periodistas. Imputa responsabilidad en lo que hacen al entorno. Primer punto. O sea, trata todavía Mauricio Macri de rescatar su vínculo personal que eso ha decidido no cultivar a Javier Milei. Decididamente lo llamó llorón ayer, lo llamó de cristal, es decir, frágil, no transparente, y al mismo tiempo le corta todos los cables con los propios para llevárselos. Pero Macri insiste, Claudio, Macri exactamente, insiste. por eso digo, Macri cree deja que abierta la Milei puerta. lo necesita. Él deja abierta la puerta, le dice, si nos ponemos de acuerdo, podemos hacer, digo, cosas que hoy aparecen absolutamente inviables. ¿No lo necesita? A ver, a Macri. Milei necesita que los votos de Macri, los votos del macrismo, lo que representa el macrismo, se trasvasen a su espacio, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Esto, mientras Macri tenga decisión de dar una pelea, no está asegurado. Espera, porque un puñado de votos puede ser la diferencia entre que el kirchnerismo retenga la provincia de Buenos Aires o que el kirchnerismo pierda en la provincia de Buenos Aires. Y es apenas un puñado de votos porque el piso del peronismo en la provincia de Buenos Aires sigue siendo un piso al que hoy la Libertad Avanza solo no le estaría alcanzando. A ver, Milei está diciendo abiertamente, esto es a cielo abierto, porque lo dice literalmente, yo no lo necesito a Macri, se están pasando solos, lo que les decía antes, o sea, más allá de eso, ustedes vieron la foto, acá hay negociaciones que ya están avanzando. ¿Lo necesita o no lo necesita Macri? Porque Macri supone que sí. Sí, lo que pasa, a ver, el PRO es cierto, mide muy poco en la provincia de Buenos Aires, pero cuando uno suma, pero acá volvemos a hablar de la sinergia. Hoy está prácticamente igual. Cuando vos mirás, de hecho, la Libertad Avanza está 2 puntos por encima de la provincia de Buenos Aires. Cuando vos medís por fuerza. Ahora, también hay un voto estratégico, que es el que tuvimos los últimos días, donde ganaba Santoro, y los últimos días empezó a pasar la Libertad Avanza por encima. Entonces, también hay un voto estratégico que ahí no se está viendo. Hoy, linealmente, es cierto que le vienen bien los votos del PRO. Lo que pasa es que hay que ver qué significa el PRO en ese momento. Cuando vos hoy preguntás por el PRO como marca en la provincia de Buenos Aires, la gente no sabe qué es lo que hay adentro. ¿Quiénes serían los dirigentes que van por el PRO en la provincia de Buenos Aires? Lo mismo pasaba en la ciudad. La gente no sabe qué es lo que está dentro hoy del PRO y qué es lo que ya está en la Libertad Avanza. Claro, por eso, digamos, me parece, para todos es la pregunta, ¿no? Me parece que la estrategia de ir sumando dirigentes le está funcionando a Milei. Le está funcionando y hoy los dirigentes son los que quieren irse y sin poner condiciones, siquiera eso. Y esto es la manera más evidente y la derrota tan potente que hubo ayer del PRO en la Ciudad de Buenos Aires en su propio bastión habilita a pensar en esto. Ahora, si esto no se concreta o si Macri decide plantar, aunque sea una bandera testimonial en la provincia de Buenos Aires, con algún dirigente con conocimiento en la provincia de Buenos Aires y con llegada, algunos ya hablan de Martín Yesa, otros hablan de María Eugenia Vidal, digo, etcétera, que pueda retener un caudal de votos, bueno, puede hacer la diferencia que decíamos antes. Lo cierto es que los otros, los que aspiran a retener lugares importantes, los que hoy son los interlocutores del gobierno, lo dijo explícitamente Javier Milei, habló con nombre y apellido de Diego Santilli y de Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación. Por lo tanto, está muy claro a dónde está apuntando y qué es lo que quiere que se lleven. Ahora, hay un punto. En el medio vas a tener elecciones provinciales y en esas elecciones provinciales los intendentes son los dueños del territorio y los dueños de buena parte del voto. Y este es un elemento muy importante a tener en cuenta que puede darle una sobrevida al PRO
donde todavía no ha hecho pie La Libertad Avanza ni tiene candidatos instalados. Yo la sensación que tengo, apenas terminado el comicio incluso, es que Macri está en otra frecuencia, no está en la frecuencia que hay que estar, digamos. Esto que hablábamos hoy de Jorge Macri y la legislatura que le queda es un poco lo que decíamos recién, ¿no? El tema de los intendentes con sus consejos deliberantes. Nadie va a querer tener un consejo deliberante deteriorado con muy poca representación. Es decir, los intendentes van a ir con el que mida. Eso es así, cuando además los dos representan la libertad, el cambio y las diferencias parecería que son más de formas que de fondo. A ver, nosotros estamos tratando de analizar lo que pasó ayer también en relación a lo que nos mostraron y nos muestran incluso después de las elecciones los principales protagonistas. Pero insisto con esto que hablaba al principio del programa, me parece que gran parte de ese mapa, que no sé, Larisa, si lo podés poner, este mapa de ahora, donde no está el PRO y donde lo que está es La Libertad Avanza y en menor medida el peronismo, representa, Fausto, que la gente está votando hoy a favor de las medidas económicas, de la baja de la inflación y de la estabilidad del dólar, y vaya a saber de cuáles, o en contra de las medidas económicas que Milei está decidiendo. Y creo que en ese sentido La Libertad Avanza se parece, o los que votan o votaron, se parecen más a los electores del PRO históricos. Mira, cuando estás hablando de economía, en realidad es una brocha mucho más gorda, digamos, en general. La gente dice, bueno, yo quiero que esto se sostenga, voto al que más representa esto y ya, punto. No hay mucho más que eso. De hecho, cuando ves en los mercados es mucho más, una brocha muy, muy gorda. Esto o lo anterior, punto, ¿no? Esto o lo anterior, exactamente. Punto. Queda fuera, Claudio, todo lo demás. Toda la discusión de quién maneja, quién intendente. Absolutamente. Esa es la discusión y ese era el temor que tenían los mercados de que en esta elección ganara el peronismo, eso traccionara al peronismo en la provincia de Buenos Aires y que le diera una sobrevida. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Este gráfico, Sí. a lo que más le interesa al mercado es qué pasa si yo sumo a la alianza, ¿cómo se llama? Libertad Avanza y el PRO. Si ¿Cómo queda este sumás gráfico? La Libertad Avanza y el PRO ¿Cómo queda y este la gráfico? mayor parte de Eso es lo que la ciudad. eso es lo que el mercado pretende. Si sabes que el PRO no va a ir por otro camino, nadie está pensando que el PRO va a El ser mercado entonces le está leyendo también que el porcentaje del PRO. obvio. Está mirando la brocha grande. Mirá vos. Si lo que está pensando es esto va a seguir para allá. ¿Quiénes apoyan las medidas El del económicas? PRO, el O de sea, la lo que lectura está que hacen viendo. es mayor, es más del 70%, más del 70% no votó peronismo. Esto es lo que miran. O sea, más del 70% en la ciudad de Buenos Aires, y quieren ver cómo se proyecta, no votó el peronismo. Y a eso le suman algo ¿Esto más. mira los mercados? Claro, y a eso le suman Es algo una más. brocha muy grande. ¿viste? Es una brocha grande, pero a eso le suman algo más. Le fue mal al peronismo en las provincias que votaron hasta ahora. Y la mayoría de los oficialismos que ganaron son oficialismos que son amigables con el gobierno nacional. Por lo tanto, en esa mirada dicen, bueno, el horizonte no pinta tan mal para esto que propone el gobierno y a donde nosotros nos sentimos identificados. A ver, dicen volvamos los a poner mercados. las caras y los porcentajes de ayer para de alguna manera ratificar esto que está diciendo Claudio y que también dice Fausto. O sea, ¿cuáles son los porcentajes? Fíjense que si sumamos el PRO a la Reta y a la Libertad Avanza, ahí estamos viendo lo que dicen, ahí están ahí abajo, ¿no? Lo que dicen ellos sobre lo que miran hoy los mercados. Si sumás allí y restás el peronismo, bueno, estás hablando de electores antiperonistas todos, ¿no? Casi todos, menos el 27%. Sí, y te estás olvidando de los 2 puntitos más que vienen sumando los que tampoco votan peronismo. Te olvidas de Marra, te Sí. olvidas de Oliveto, digo, Sí, o sea, todos los demás que lo que hacen es que te lleve esto a 70-30. pro mercado. 70 no, porque ahí vas a tener algunos sectores del peronismo, de la Sí. izquierda, etcétera, pero vas a estar por arriba del 60. Es decir, arriba del 60 son pro mercado, para decirlo de manera gruesa, como bien dice Un Fausto. poquito más, ¿no? También. Por eso, un poquito más son pro mercado. Esto es un número que para la historia de la Argentina política le da expectativas a quienes miran, bueno, quiénes van a ser amigables con el sector pro mercado o pro empresa. Y hay una razón importante. El Sí. que invierte, no invierte por los próximos 3 años, o por los próximos 2 años. Está invirtiendo mirando 6, 8, 10 años de futuro. Mucho más que el político de turno. Entonces, lo que quiere saber es
a brocha gorda. Es decir, puede no estar Milei, puede volver el PRO, no sé, pero la mayoría de la gente, ¿qué piensa? Y eso es lo que hace que las bolsas suban hoy. No, el que invierte quiere que la plata que está poniendo no se pierda en la próxima elección. Exactamente. ¿No? Quiere que haya en la próxima tampoco, en la próxima. Déjame que ponga un punto ácido. Lo que no están mirando, porque se mira con brocha gorda, es qué significa que en una ciudad como la de Buenos Aires casi 1 de cada 2 votantes no ha ido a votar. Porque esto también empieza a poner un signo de interrogación sobre el futuro y legitimidad. Claro, ¿cómo es? porque si vos tenés casi la mitad de la población que no va a votar y que está de alguna manera insatisfecha o no interpelada por el sistema, bueno, el sistema tiene una solidez que es relativa. Entonces, de alguna manera es un interrogante. Hoy no sabemos y no podemos dar la razón de por qué no fue a votar. Cierto es que lo que vos tenés es una retracción. Es decir, que la legitimidad de origen, para decirlo de manera concreta, es una legitimidad de origen que es mucho menor que si tuvieras un 80%, como históricamente ha estado en la Argentina, el voto y representara esa legitimidad. Me tengo que ir a la pausa, pero me interesa cómo cerramos esto, porque vos qué decís en relación a esto que plantea Claudio. Ojo, si la mitad no votó, ¿qué votaría esa mitad? Y después la forma de solucionar esto va a ser seguir viendo cómo van las elecciones, ¿no? Porque esta es la primera elección. Deja una sospecha, una intriga, deja una ¿no? duda, pero yo creo que, a ver, lo que va a seguir pasando es que vamos a seguir teniendo elecciones y se va a ir viendo si esto se limpia o no, ¿no? Cuando decíamos qué zona dejaron de votar, y tiene una zona que es peronista y una zona que no es peronista, entonces... No, atravesó a vastos sectores de la ciudad. Yo diría los sectores, el centro de la ciudad es el que más votó. Sí. Claro. Digo, claramente, esto es lo que vemos, es decir, casi una clase media, media acomodada para los valores de hoy, y los sectores donde más ha disminuido son sectores altos o bajos. Digo, bien altos o bajos, Correlacionando con el voto, los que menos votaron son las zonas donde le fue mejor a Santoro. Exactamente. Y donde le fue mejor a Dorni son las zonas donde más votaron. Qué lindo seguir hablando con ustedes, pero tengo que compartir algunos consejos ahora. El